Las bienaventuranzas. Una exposición de Mateo 5:1 al 12. Por Thomas Watson. Capítulo 10. Algunas ayudas para el duelo. Habiendo eliminado los obstáculos, permítanme, por último, proponer algunas ayudas para el duelo santo. 1. Tengan siempre presente la perspectiva de David. Mi pecado está siempre delante de mí, Salmo 51:3. David, para poder estar de luto, mantenía la vista fija en el pecado. Vean qué es el pecado y luego díganme si no hay en él suficiente para hacer llorar. No sé cómo llamarlo suficientemente grave. Algunos lo llaman el excremento del diablo. El pecado es una complicación de todos los males. Es el espíritu de la maldad destilado. El pecado deshonra a Dios, niega su omnisciencia, se burla de su paciencia, desconfía de su fidelidad. El pecado pisotea la ley de Dios, menosprecia su amor, contrista su espíritu. El pecado nos perjudica, el pecado nos avergüenza. El pecado es un oprobio para cualquier pueblo, Proverbios 14:34. El pecado nos ha dejado desnudos. Nos ha arrancado el manto y nos ha quitado la corona. Nos ha despojado de nuestra gloria. Es más, no solo nos ha desnudado, sino que nos ha impuro. Te vi contaminado en tu sangre, Ezequiel 16:6. El pecado no solo nos ha despojado de nuestra ropa de oro, sino que nos ha revestido de vestiduras de inmundicia, Zacarías 3:3. Dios nos hizo, a su semejanza, Génesis 1:26, pero el pecado nos ha hecho, como animales que perecen, Salmo 49:20. Todos nos hemos embrutecido en nuestros afectos. El pecado no nos ha hecho solo como animales, sino como el diablo, Juan 8:44. El pecado ha dibujado la imagen del diablo en el corazón del hombre. El pecado nos apuñala. El pecador, como el carcelero, desenvaina una espada para suicidarse, Hechos 16:27. Está desconsolado por su juicio y, como el hombre del Evangelio, poseído por demonios, se hiere con piedras, Marcos 5:5, aunque tiene una piedra tan grande en el corazón que no la siente. Todo pecado es un golpe al alma. Tantos pecados, tantas heridas. Cada golpe dado al árbol contribuye a su tala. Todo pecado es una laceración y un desprestigio del alma para el fuego del infierno. Sí, pues, hay tanta maldad en el pecado, si este fruto prohibido tiene un corazón tan amargo, puede que nos haga llorar. Nuestros corazones deberían ser la fuente y nuestros ojos los ríos. 2. Si queremos estar de luto, seamos oradores. Pidamos un espíritu de contrición. Roguemos a Dios que nos ponga de luto, que nos dé un corazón ablandado. Pidamos la bendición de Axa, incluso, manantiales de agua, Josué 15:19. Oremos para que nuestros corazones sean límpidos espirituales, derramando lágrimas en la redoma de Dios. Oremos para que quienes tenemos el veneno de la serpiente tengamos las lágrimas de la paloma. El Espíritu de Dios es un espíritu de luto. Oremos para que Dios derrame ese espíritu de gracia sobre nosotros, para que podamos mirar al que traspasamos y llorar por él, Zacarías 12:10. Dios debe infundir su espíritu antes de que podamos exhalar nuestras penas. El Espíritu de Dios es como el fuego en un alambique, que eleva el rocío de la gracia al corazón y lo hace caer de los ojos. Es este bendito Espíritu cuyo suave aliento hace que nuestras especias huelan y nuestras aguas fluyan, y si la fuente del luto se abre en el corazón, no puede faltar la alegría. Al fluir las lágrimas, fluye el consuelo, lo que nos lleva a la segunda parte del texto, serán consolados. Habiendo presentado ya el lado oscuro del texto, ahora les mostraré el lado luminoso, serán consolados. Donde observen, 1. El duelo precede al consuelo, como la punzada de una herida precede a la curación. El antinomiano habla de consuelo, pero llora de luto por el pecado. Es como un paciente necio que, tras recibir una pastilla, lame el azúcar pero la tira. El libertino busca la alegría y el consuelo. Lame el azúcar, pero tira la amarga píldora del arrepentimiento. Si alguna vez tenemos verdadero consuelo, debemos obtenerlo a la manera y el método de Dios. El dolor por el pecado trae consigo el gozo, le devolveré consuelo a él y a sus dolientes, Isaías 57:18. Ese es el verdadero rayo de alegría que llega después de un torrente de lágrimas. Es lo mismo que esperar una cosecha sin semilla que consuelo sin el duelo evangélico. 2. Observen que Dios reserva su mejor vino para el final. Primero prescribe el duelo por el pecado y luego ofrece el vino de la consolación. El diablo hace todo lo contrario. Muestra primero lo mejor y reserva lo peor para el final. Primero, muestra el vino reluciente en la copa, luego viene la mordedura de la serpiente, Proverbios 23:32. Satanás presenta sus exquisitos platos ante los hombres. Les presenta el pecado teñido de belleza, endulzado con placer, plateado con ganancias, y luego viene el triste ajuste de cuentas.
Primero le mostró a Judas el cebo de plata y luego lo clavó en el anzuelo. Esta es la razón por la que el pecado tiene tantos seguidores, porque muestra primero lo mejor. Primero, las coronas de oro, luego vienen los dientes de león, Apocalipsis 9, 7 y 8. Pero Dios muestra primero lo peor. Primero prescribe una porción amarga, y luego trae un cordial, serán consolados. 3. Observen, las lágrimas del Evangelio no se pierden, son semillas de consuelo. Mientras el penitente derrama lágrimas, Dios las derrama con alegría. Si quieren estar alegres, dice Crisóstomo, estén tristes. Los que siembran con lágrimas, con alegría segarán, Salmo 126, 5. Fue el fin de la unción y venida de Cristo al mundo, para consolar a los que lloran, Isaías 61, 3. Cristo recibió el aceite de alegría derramado sobre él, como dice Crisóstomo, para que pudiera derramarlo sobre el doliente. Bien puede entonces el apóstol llamarlo, un arrepentimiento del que no hay que arrepentirse, 2 de Corintios 7:10. Hay que arrepentirse de la embriaguez de un hombre, hay que arrepentirse de su impureza, pero su arrepentimiento es inconfundible, porque es la puerta de entrada al gozo. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Aquí hay un fruto dulce de un tronco amargo. Cristo hizo que las vasijas de barro se llenaran de agua y luego la convirtió en vino, Juan 2:9. Así que cuando el ojo, esa vasija de barro, se haya llenado hasta el borde, Cristo convertirá el agua de las lágrimas en vino de alegría. El santo duelo, dice Basilio, es la semilla de la que brota la flor del gozo eterno. La razón por la que el doliente recibirá consolación es, en primer lugar, porque el duelo se hace a propósito para este fin. El duelo no se prescribe para sí mismo, sino para que conduzca a algo más, para que prepare el terreno para el consuelo. Por lo tanto, sembramos con lágrimas para que cosechemos con alegría. El santo duelo es una medicina espiritual. Ahora bien, una medicina no se prescribe para sí misma, sino para la salud. Así pues, el duelo evangélico está destinado precisamente para este fin, para producir gozo. En segundo lugar, el doliente espiritual es la persona más indicada para recibir consuelo. Cuando el corazón está quebrantado por el pecado, ahora es más apto para el gozo. Dios derrama el aceite dorado del consuelo en las vasijas rotas. El corazón del doliente se vacía de orgullo y Dios llena el vacío con su bendición. Las lágrimas del doliente han ayudado a purificar la corrupción y después de purificar el cuerpo, Dios le da un julepe. El doliente está listo para desfallecer bajo la carga del pecado y entonces llega oportunamente la botella de agua fuerte. El Señor quiere que la persona incestuosa, tras su profunda humillación, sea consolada, para que no sea absorbida por una excesiva tristeza, 2 de Corintios 2:7. Este es el privilegio del doliente, será consolado. El valle de lágrimas lleva el alma a un paraíso de gozo. La alegría del pecador engendra tristeza. La tristeza del doliente engendra alegría. Vuestra tristeza se convertirá en gozo, Juan 16:20. Los santos tienen una época de siembra lluviosa, pero una cosecha gozosa. Serán consolados. Para ilustrar esto, les mostraré cuáles son los consuelos que recibirán los dolientes. Estos consuelos provienen de una infusión divina y son dobles, aquí y en el más allá. Se les llama, los consuelos de Dios, Job 15:11, es decir, grandes consuelos, como nadie más que Dios puede dar. Superan a todos los demás consuelos, tanto como el cielo supera a la tierra. La raíz de estos consuelos es el bendito Espíritu. Se le llama, el Consolador, Juan 14:26, y se dice que el consuelo es un fruto del Espíritu, Gálatas 5:22. Cristo compró la paz, y el Espíritu habla de paz. ¿Cómo consuela el Espíritu? De forma mediata o inmediata. En primer lugar, mediatamente, ayudándonos a aplicar las promesas a nosotros mismos y a extraer agua de esas fuentes de salvación. Yacemos como niños muertos, hasta que el Espíritu nos ayuda a mamar del pecho de una promesa, y cuando el Espíritu ha enseñado a la fe este arte, el consuelo fluye. Oh, qué dulce es la leche materna de una promesa. En segundo lugar, el Espíritu consuela inmediatamente. El Espíritu, mediante un acto más directo, presenta a Dios al alma reconciliada. Derrama su amor abundantemente en el corazón, de donde fluye un gozo infinito, Romanos 5:5. El Espíritu susurra secretamente el perdón del pecado, y la visión del perdón llena el corazón de alegría. Ten ánimo, tus pecados te son perdonados, Mateo 9:2. Para poder hablar más a fondo sobre este punto, les mostraré los requisitos y las excelencias de estos consuelos que Dios da a sus dolientes. Estos consuelos son verdaderos consuelos. El Espíritu de Dios no puede dar testimonio de lo que es falso. Hay muchos en esta época que fingen consolar, pero sus consuelos son meras imposturas.
El cuerpo puede hincharse tanto de aire como de carne. Un hombre puede hincharse tanto de consuelos falsos como de verdaderos. Los consuelos de los santos son seguros. Tienen el sello del Espíritu, 2 de Corintios 1:22, Efesios 1:13. Un sello es para confirmación. Cuando una obra está sellada, es firme e incuestionable. Cuando un cristiano tiene el sello del Espíritu impreso en su corazón, ahora está confirmado en el amor de Dios. ¿En qué se diferencian estos consuelos del Espíritu, que son incuestionablemente seguros, de los que son falsos y fingidos? En 3 aspectos. Primero, el consuelo del Espíritu de Dios se basa en una profunda convicción, y cuando Él, es decir, el Consolador, venga, convencerá, o, como dice la palabra griega, convencerá, al mundo de pecado. Juan 16, 7 y 8. ¿Por qué la convicción precede al consuelo? La convicción es propicia para el consuelo. Mediante la convicción, el Espíritu dispone dulcemente el corazón para buscar a Cristo y luego recibirlo. Una vez que el alma está convencida del pecado y del infierno que lo sigue, un Salvador es precioso. Cuando el Espíritu ha lanzado la flecha de la convicción, ahora, dice una pobre alma, ¿dónde puedo encontrarme con Cristo? ¿En qué ordenanza puedo llegar a disfrutar de Cristo? Habéis visto al que ama mi alma, todo el mundo por una mirada a mi Salvador. Además, el Espíritu, mediante la convicción, hace que el corazón esté dispuesto a recibir a Cristo en sus propios términos. El hombre, por naturaleza, se aferraría a Cristo. Aceptaría a Cristo a medias. Lo tomaría como Salvador, no como príncipe. Aceptaría a Cristo como si tuviera una cabeza de oro, Cantares 5:11, pero no como si tuviera el gobierno sobre sus hombros, Isaías 9:6. Pero cuando Dios libera el espíritu de esclavitud y convence al pecador de su condición perdida y deshecha, ahora se conforma con tener a Cristo bajo cualquier condición. Cuando Pablo fue derribado por un espíritu de convicción, exclamó, Señor, ¿qué quieres que haga? Hechos 9:6. Que Dios proponga los artículos que quiera, el alma los suscribirá. Ahora bien, cuando un hombre es llevado a las condiciones de Cristo, a creer y obedecer, entonces es digno de misericordia. Cuando el Espíritu de Dios ha sido un espíritu de convicción, entonces se convierte en un espíritu de consuelo. Cuando el arado de la ley ha penetrado el corazón y ha abierto el barbecho, ahora Dios siembra la semilla del consuelo. Quienes se jactan de consuelo, pero nunca han sido convencidos ni quebrantados por el pecado, tienen motivos para sospechar que su consuelo es un engaño de Satanás. Es como el gozo de un loco que se cree rey, pero de su risa se puede decir que es una locura, Eclesiastés 2:2. La semilla que anhelaba profundidad terrenal se marchitó, Mateo 13:5. Ese consuelo que anhela profundidad terrenal, profunda humillación y convicción, pronto se marchitará y se convertirá en nada. El Espíritu de Dios es un espíritu santificador, antes que un espíritu consolador. Así como el Espíritu de Dios es llamado el Consolador, también es llamado un espíritu de gracia, Zacarías 12:10. La gracia es obra del Espíritu. El consuelo es el sello del Espíritu. La obra del Espíritu precede al sello. Las gracias del Espíritu se comparan con el agua, Isaías 44:3, y con el aceite, Isaías 61:3. Primero, Dios derrama el agua del Espíritu y luego viene el aceite de alegría. El aceite, en este sentido, fluye por encima del agua. Así sabremos si nuestros consuelos son verdaderos y genuinos. Algunos hablan del Espíritu Consolador, pero nunca tuvieron el Espíritu Santificador. Se jactan de seguridad, pero nunca tuvieron gracia. Estas son alegrías falsas. Estos consuelos abandonarán a los hombres al morir. Terminarán en horror y desesperación. El Espíritu de Dios nunca sellará algo en blanco. Primero, el corazón debe ser una epístola escrita con el dedo del Espíritu Santo, y luego es sellado con el Espíritu de la promesa. Los consuelos del Espíritu son humillantes. Señor, dice el alma, ¿qué soy yo para recibir una sonrisa del cielo y para que me des un sello secreto de tu amor? Cuanta más agua se vierte en un cubo, más se hunde. Cuanto más llena está la barca de especias dulces, más baja navega. Cuanto más lleno esté un cristiano de los dulces consuelos del Espíritu, más bajo navegará en humildad. Cuanto más lleno esté un árbol de fruto, más baja será la rama. Cuanto más llenos estemos del fruto del Espíritu, gozo y paz, Gálatas 5:22, más nos doblegaremos en humildad. San Pablo, un vaso escogido, Hechos 9:15, lleno del vino del Espíritu, 2 de Corintios 1:5, no abundaba más en gozo que en humildad. A mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia. Efesios 3:8. El que fue el principal de los apóstoles se llama a sí mismo el más pequeño de los santos. Quienes dicen tener consuelo, pero son orgullosos,
Quienes han aprendido a despreciar a los demás y se elevan por encima de las ordenanzas, sus consuelos son engaños. El diablo es capaz, no solo de transformarse en ángel de luz, 2 Corintios 11:14, sino también de transformarse en consolador. Es fácil falsificar dinero, platear sobre bronce y ponerle la imagen del rey. El diablo puede platear falsos consuelos y hacerlos parecer como si llevaran el sello del Rey del cielo. Los consuelos de Dios son humillantes. Aunque elevan el corazón con agradecimiento, no lo inflan de orgullo. En segundo lugar, el consuelo que Dios brinda a sus dolientes es puro. No está aderezado con ningún ingrediente amargo. Los consuelos mundanos son como el vino que pierde su esencia. En medio de la risa, el corazón está triste, Proverbios 14:13. La reina María Tudor dijo una vez que si la abrieran, encontrarían a Calais grabado en su corazón. Y si el pecho de un pecador fuera anatomizado y abierto, encontrarían un gusano royendo su corazón. La culpa es un lobo que se alimenta del pecho de su consuelo. Un pecador puede tener un rostro sonriente, pero una conciencia rencorosa. Su alegría es como la alegría de un hombre endeudado, que a cada hora teme ser arrestado. Los consuelos de los malvados están sazonados con amargura. Son vino de ajenjo. Estos son los hombres que tiemblan y palidecen con cada relámpago, y cuando truena, se quedan medio muertos de terror al primer estruendo del cielo. Pero los consuelos espirituales son puros. No están enturbiados por la culpa ni mezclados con el miedo. Son el vino puro del espíritu. Lo que siente el doliente es alegría, y nada más que alegría. En tercer lugar, los consuelos que Dios da a sus dolientes son dulces. Verdaderamente es dulce la luz, Eclesiastés 11:7, también lo es la luz del rostro de Dios. Cuán dulces son esos consuelos que traen consigo al Consolador, Juan 14:10. Por lo tanto, se dice que el amor de Dios derramado en el corazón es mejor que el vino, Cantares 1:2. El vino agrada al paladar, pero el amor de Dios alegra la conciencia. Los labios de Cristo destilan mirra fragante, Cantares 5:13. Los consuelos que Dios da son la música del cristiano. Son la olla dorada del maná, el néctar y la ambrosía del cristiano. Son la fiesta de los santos, su banquete. Tan dulces son estos consuelos divinos que la Iglesia sufrió ataques de desmayo por falta de ellos. Susténtenme con frascos, Cantares 2:5. En metoniña, el nombre de lo que acompaña se sustituye por lo que se quiere decir. Los frascos se usan para el vino. Con estos frascos se hace referencia a los consuelos del Espíritu. La palabra hebrea significa toda variedad de delicias, para mostrar la abundancia de exquisitez y dulzura en estos consuelos del Espíritu. Consuélenme con manzanas. Las manzanas tienen un sabor dulce y un aroma fragante, tan dulces y deliciosas son las manzanas que crecen en el árbol del paraíso. Estos consuelos de lo alto son tan dulces que hacen dulces todos los demás consuelos, la salud, el patrimonio, las relaciones. Son como la salsa que hace que todas nuestras posesiones y placeres terrenales se desprendan con un sabor amargo. Tan dulces son estos consuelos del Espíritu que disminuyen y moderan considerablemente nuestro gozo en las cosas mundanas. Quien ha estado bebiendo licores de vino, no tendrá mucha sed de agua, y quien una vez probó la dulzura del Señor, Salmo 34:8, y ha bebido los licores del Espíritu, no tendrá sed inmoderadamente de los deleites seculares. Quienes juegan con perros y pájaros, es señal de que no tienen hijos. Quienes son desmesurados en su deseo y amor por la criatura, declaran claramente que nunca tuvieron mejores consuelos. En cuarto lugar, estos consuelos que Dios da a sus dolientes son santos consuelos. Se les llama el consuelo del Espíritu Santo, Hechos 9:31. Todo se propaga según su propia especie. El Espíritu Santo no puede producir alegrías impuras en el alma, así como el sol no puede producir oscuridad. Quien posee el consuelo del Espíritu se considera comprometido a servir más a Dios. ¿Me ha mirado el Señor con una sonrisa? Nunca puedo orar lo suficiente. Nunca puedo amar a Dios lo suficiente. El consuelo del Espíritu despierta en el corazón una santa antipatía contra el pecado. La paloma odia cada pluma que crece en el halcón. Así, aborrece todo movimiento y tentación hacia el mal. Quien tiene un principio de vida en sí se opone a todo lo que destruya la vida. Odia el veneno. Así, quien posee el consuelo del Espíritu, se opone a los pecados que anulan su consuelo. El consuelo divino da al alma una mayor familiaridad con Dios. Nuestra comunión es con el Padre y con su Hijo Jesús, 1 de Juan 1:3. En quinto lugar, los consuelos reservados para los dolientes son consuelos que llenan, el Dios de la esperanza os llene de todo gozo. Romanos 15:13. Pedid, para que vuestro gozo sea cumplido, Juan 16:24.
Cuando Dios derrama los gozos del cielo, estos llenan el corazón y lo hacen rebosar. Estoy sobreabundantemente gozoso. Segunda de Corintios 7:4, la palabra griega es reboso de alegría, como una copa que se llena de vino hasta rebosar. Los consuelos externos no pueden llenar el corazón más de lo que un triángulo puede llenar un círculo. Los gozos espirituales son satisfactorios. Mi alma quedará saciada como un tuétano, y te alabaré con labios jubilosos. Salmo 63:5. El corazón de David estaba lleno, y el gozo brotó de sus labios. Pusiste alegría en mi corazón. Salmo 4:7. Los gozos mundanos ponen alegría en el rostro, se alegran en el rostro. Segunda de Corintios 5:12. Pero el Espíritu de Dios pone alegría en el corazón. Los gozos divinos son gozos del corazón. Zacarías 10:7. Se alegrará vuestro corazón. Juan 16:22. Un creyente se regocija en Dios, mi espíritu se regocija en Dios. Lucas 1:47. Y para mostrar cuán saciantes son estos consuelos que son de extracción celestial, el salmista dice que crean mayor gozo que cuando el vino y el aceite aumentan. Salmo 4:7. El vino y el aceite pueden deleitar, pero no satisfacer, tienen su vacuidad e indigencia. Podríamos decir, como en Zacarías 10:2, en vano consuelan. Los consuelos externos empalagaban antes que alegraban y cansaban antes que saciaban. Jerjes le ofreció grandes recompensas a quien pudiera encontrar un nuevo placer, pero los consuelos del espíritu son satisfactorios. Reanimaban el corazón. Tus consuelos alegran mi alma. Salmo 94:19. Hay tanta diferencia entre los consuelos celestiales y los terrenales como entre un banquete que se come y uno que está pintado en la pared. En sexto lugar, los consuelos que Dios da a sus dolientes en esta vida son consuelos gloriosos, gozo lleno de gloria. Primera de Pedro 1:8. Son gloriosos porque son una prelibación y un anticipo del gozo que tendremos en un estado glorioso. Estos consuelos son un pretexto y una prenda de la gloria. Nos colocan en el cielo antes de tiempo. Fuisteis sellados con el Espíritu Santo, que es las arras de la herencia. Efesios 1:13 y 14. Las arras son parte de la suma que queda. Así, los consuelos del Espíritu son las arras, el racimo de uvas, en Escol, Números 13:23, las primicias de la Canaán celestial. Los gozos del Espíritu son gloriosos, en contraste con otros gozos que, comparados con estos, son ignominiosos y viles. El gozo del hombre carnal, así como es etéreo y ostentoso, es sórdido. No se alimenta de nada. Os regocijáis en lo que es nada. Amós 6:13. Un espíritu carnal se regocija porque puede decir que esta casa es suya, que esta propiedad es suya. Pero un espíritu misericordioso se regocija porque puede decir que este Dios es suyo, porque este Dios es nuestro Dios por los siglos de los siglos. Salmo 48:14. La base del gozo del cristiano es gloriosa. Se regocija por ser heredero de la promesa. El gozo del hombre piadoso se compone del gozo de los ángeles. Triunfa en la luz del rostro de Dios. Su gozo es el mismo que el de Cristo. Se regocija en la unión mística que comienza aquí y se consuma en el cielo. Así, el gozo de los santos es un gozo glorioso. En séptimo lugar, los consuelos que Dios brinda a sus dolientes son infinitamente conmovedores y embriagadores. Tan deleitosos y asombrosos son, que causan un júbilo que, como dicen algunos eruditos, es tan grande que no se puede expresar. De todas las cosas, el gozo es el más difícil de descifrar. Se le llama gozo inefable. Primera de Pedro 1:8. Preferiría saborear la miel antes que decir lo dulce que es. Las palabras más patéticas no pueden expresar el consuelo del espíritu, así como el lápiz más curioso no puede dibujar la vida y el aliento de un hombre. Los ángeles no pueden expresar el gozo que sienten. Algunos hombres se han sentido tan abrumados por los dulces éxtasis del gozo que no han podido contenerlo, sino que, como Moisés, han muerto con un beso de la boca de Dios. Así hemos visto la copa romperse a menudo por la fuerza del licor que se le vierte. En octavo lugar, estos consuelos del Espíritu son poderosos. Son fuertes consuelos, un fuerte consuelo, como lo expresa el apóstol, Hebreos 6:18. El consuelo divino fortalece para el deber. El gozo del Señor es vuestra fuerza, Nehemías 8:10. El gozo estimula y agudiza la diligencia. Un hombre fortalecido y animado por el consuelo del Espíritu de Dios, se entrega con vigor y presteza a los ejercicios de la religión. Cree firmemente, ama con fervor y se entrega con todas sus fuerzas al deber. El gozo del Señor es su fuerza. El consuelo divino sostiene en la aflicción, habiendo recibido la palabra en medio de mucha tribulación, con gozo. Primera de Tesalonicenses 1:6. El vino del Espíritu puede endulzar las aguas de Mara.
Quienes poseen estos consuelos celestiales pueden recoger uvas de espinos y extraer miel del cadáver de león. Son, en efecto, fuertes consuelos que pueden resistir la dura prueba y convertir la llama en un lecho de rosas. Cuán poderoso es ese consuelo que puede hacer que un cristiano se gloríe en las tribulaciones, Romanos 5:3. Un creyente nunca está tan triste que no pueda regocijarse. El ave del paraíso puede cantar en invierno. Como entristecidos, mas siempre gozosos, 2 de Corintios 6:10. Si llega la enfermedad, la sensación de perdón alivia el dolor. No dirá el morador, estoy enfermo, Isaías 33:24. Si llega la muerte, el cristiano está por encima de ella. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? 1 de Corintios 15:55. Al final de la vara, el cristiano prueba la miel. Estos son fuertes consuelos. Noveno, los consuelos que reciben los dolientes de Dios son consuelos que apaciguan el corazón. Causan una dulce aquiescencia y descanso en el alma. El corazón del cristiano se encuentra en una especie de ataxia y desconcierto, como la aguja de una brújula, se estremece y tiembla hasta que llega el Consolador. Algunas criaturas no pueden vivir sino bajo el sol. Un cristiano está incluso muerto en el nido, a menos que tenga la luz del rostro de Dios. No escondas de mí tu rostro, para que no sea como los que descienden a la fosa, Salmo 143:7. Solo el pecho del niño aquietará al niño. Solo el pecho del consuelo aquieta al creyente. En 10º lugar, los consuelos del Espíritu son consuelos perdurables. Así como abundan en nosotros, permanecen con nosotros. Os dará otro consolador, para que esté con vosotros para siempre, Juan 14:16. Los consuelos mundanos siempre están al acecho, listos para volar. Son como un diluvio o un relámpago. A menudo pasarán y se alejarán de tu abrazo más íntimo. Todo aquí es transitorio, pero el consuelo con el que Dios alimenta a sus dolientes es inmortal, quien nos amó y nos dio consolación eterna, 2 de Tesalonicenses 2:16. Aunque un cristiano no siempre tiene un rayo de consuelo pleno, sin embargo, lo percibe en su alma. Siempre tiene un fundamento de esperanza y una raíz de gozo. Hay algo dentro de él que sostiene su corazón y de lo cual no se desprendería bajo ningún concepto. He aquí, entonces, el privilegio del doliente, será consolado. David, el gran doliente de Israel, fue el dulce cantor de Israel. La paloma llorona será cubierta con las plumas doradas del consuelo. Oh, cuán excepcionales y superlativos son estos consuelos. Pero cabe preguntarse, ¿acaso los dolientes de Dios no pueden carecer de estos consuelos? Los dolientes espirituales tienen un acceso a estos consuelos, pero a veces pueden carecer de ellos. Dios es un agente libre. Él determinará el momento oportuno para nuestro consuelo. Tiene la libertad de hacer lo que quiera. El Santo de Israel no se verá limitado. Se reserva la prerrogativa de dar o suspender el consuelo a su antojo, y si por un tiempo carecemos de consuelo, no debemos discutir con sus dispensaciones, pues así como el marinero no debe discutir con la providencia porque el viento sopla del este cuando él desea que sople del oeste, ni el labrador debe murmurar cuando Dios detiene las botellas del cielo en tiempos de sequía, así tampoco nadie debe disputar ni reñir con Dios cuando éste detiene la dulce influencia del consuelo, sino que debe, más bien, someterse a su sagrada voluntad. Pero aunque el Señor, en virtud de su soberanía, pudiera negar el consuelo al doliente, sin embargo, puede haber muchas causas significativas por las que los dolientes carecen de consuelo respecto a Dios y también respecto a sí mismos. 1. Respecto a Dios, Él considera conveniente negar el consuelo para elevar el valor de la gracia. Tendemos a valorar la comodidad por encima de la gracia, por eso, Dios encierra nuestras comodidades por un tiempo para aumentar el precio de la gracia. Cuando los centavos valen más que el oro, el rey los reclama para que el precio del oro suba aún más. Dios quiere que su pueblo le sirva por sí mismo y no solo por su comodidad. Es un amor profano amar el dinero y las cosas del esposo más que su persona. Quienes sirven a Dios solo por comodidad, no sirven tanto a Dios como a sí mismos. 2. Que quienes lloran por Dios carecen de consuelo, es más frecuente que se refiera a sí mismos. En primer lugar, por error, que es doble. No buscan el consuelo de la fuente correcta. Buscan sus lágrimas, cuando deberían buscar la sangre de Cristo. Es una forma de idolatría convertir nuestras lágrimas en la base de nuestro consuelo. El duelo no es meritorio. Es el camino al gozo, no la causa. Jacob recibió la bendición en las vestiduras de su hermano mayor. El verdadero consuelo fluye del costado de Cristo. Nuestras lágrimas están manchadas hasta que son lavadas en la sangre de Cristo. En mi paz, Juan 16:33. El segundo error es que quienes lloran son personas privilegiadas y pueden tomarse más libertad.
Pueden aflojar las ataduras del deber y soltar las riendas del pecado. Cristo ciertamente compró una libertad para su pueblo, pero una libertad santa, no una libertad para el pecado, sino del pecado. Vosotros sois real sacerdocio, un pueblo adquirido por Dios, 1 de Pedro 2:9. No estás en un estado de esclavitud, sino de realeza. ¿Qué sigue? No uses la libertad cristiana como pretexto para el pecado. Sed libres, y no usufructuéis vuestra libertad como pretexto para malicia, versículo 16. Si apagamos el Espíritu Santificador, Dios apagará el Espíritu Consolador. El pecado se compara con una nube, Isaías 44:22. Esta nube intercepta la luz del rostro de Dios. En segundo lugar, quienes lloran por Dios a veces carecen de consuelo debido al descontento y la irritabilidad. David hace de su inquietud la causa de su tristeza. ¿Por qué te abates, alma mía? ¿Por qué te turbas dentro de mí? Salmo 43:5. Un corazón inquieto, como un mar embravecido, no se calma fácilmente. Es difícil consolar a un espíritu atribulado. Esta inquietud surge de diversas causas, a veces de tristeza y melancolía externas, a veces de una especie de envidia. El pueblo de Dios se angustia al ver que otros reciben consuelo, y ellos carecen de él, y ahora, en su condición de mascota, rechazan el consuelo y, como un niño díscolo, rechazan el pecho. Mi alma rehusó ser consolada, Salmo 77:2. En efecto, un espíritu inquieto no es más apto para el consuelo que un hombre distraído para el consejo. ¿Y de dónde proviene el descontento del doliente sino del orgullo? Como si Dios no lo hubiera tratado bien al detener las influencias del consuelo. Oh cristiano, tu espíritu debe estar más humillado y quebrantado, antes de que Dios derrame su aceite dorado de alegría. En tercer lugar, el doliente carece de consuelo por falta de aplicación de las promesas. Mira el pecado que puede humillarlo, pero no la palabra que puede consolarlo. Sus ojos están tan llenos de lágrimas que no puede ver la promesa. La virtud y el consuelo de una medicina residen en la aplicación. Cuando las promesas se aplican por fe, traen consuelo, Oseas 2:19, Isaías 49:15 y 16. La fe se nutre de una promesa. Para que Satanás nos impida recibir consuelo, su política es ocultarnos la promesa para que no la conozcamos, o alejarnos de ella para que no la apliquemos. Ninguna promesa en la Biblia deja de pertenecer al doliente si tan solo tuviera la habilidad y la destreza de la fe para aferrarse a ella. En cuarto lugar, el doliente puede carecer de consuelo por su excesiva mentalidad terrenal. Al alimentarse inmoderadamente de consuelos terrenales, se pierde el consuelo celestial. Por la iniquidad de su codicia me enojé, y me escondí, Isaías 57:17. La tierra apaga el fuego. La terrenalidad extingue la llama del gozo divino en el alma. Un eclipse ocurre cuando la luna, que es un cuerpo denso, se interpone entre el sol y la tierra. La luna es un emblema del mundo, Apocalipsis 12:1. Cuando esto se interpone, se produce un eclipse a la luz del rostro de Dios. Quienes cavan en las minas dicen que de la tierra sale una humedad que apaga la luz de una vela. Las comodidades terrenales producen una humedad que apaga la luz del gozo espiritual. En quinto lugar, quizás el doliente tuvo consuelo y lo perdió. A Adán le quitaron una costilla mientras dormía, Génesis 2:21. Nos arrebatan nuestras comodidades cuando dormimos seguros. La esposa perdió a su amado cuando yacía en el lecho de la pereza, Cantares 5:2 y 6. Por estas razones, quienes lloran por Dios pueden carecer de consuelo, pero para que el doliente espiritual no se sienta demasiado abatido, extenderé la copa de la consolación, Jeremías 16:7, y diré algunas palabras que puedan consolar al doliente en su necesidad de consuelo. Jesucristo carecía de consuelo, por lo tanto, no es de extrañar que nosotros también. Nuestro consuelo no es mejor que el suyo. Él, que era el Hijo del amor de Dios, carecía del sentido del amor de Dios. El doliente tiene una semilla de consuelo, luz se siembra para los justos, Salmo 97:11. La luz es una metáfora de consuelo, y se siembra. Aunque un hijo de Dios no siempre encuentra consuelo en la flor, lo tiene en la semilla. Aunque no siente el consuelo de Dios, encuentra consuelo en él. Un cristiano puede estar en la cima de la gracia y en la pobreza de la comodidad. Las altas montañas están sin flores. En las minas de oro crece poco o nada de trigo. El corazón de un cristiano puede ser una rica mina de gracia, aunque esté desprovisto de consuelo. El doliente es heredero del consuelo, y aunque por un breve instante Dios abandone a su pueblo, Isaías 54:7, pronto llegará un momento en que el doliente enjugará todas sus lágrimas y rebosará de consuelo. Este gozo está reservado para el cielo, y esto me lleva al segundo punto: serán consolados.
Aunque en esta vida Dios y el doliente tengan algunas conversaciones y muestras de amor, los grandes consuelos se mantienen en reversión. En la presencia de Dios hay plenitud de gozo. Salmo 16:11. Llegará un tiempo, el lucero de la mañana está a punto de aparecer, en que los santos se sumergirán en el río de la vida, cuando ya no verán una sola arruga en la frente de Dios, sino que su rostro resplandecerá, sus labios destilarán miel, sus brazos los abrazarán dulcemente. Los santos tendrán una marea de alegría, y nunca habrá estiaje. En ese día, los santos se despojarán de su luto y cambiarán sus martas y belinas por vestiduras blancas. Entonces pasará el invierno, la lluvia de lágrimas se habrá disipado. Cantares 2:11 y 12. Brotarán las flores de la alegría, y tras el llanto de la paloma, llegará el tiempo del canto de los pájaros. Este es el gran consuelo, el jubileo de los bienaventurados que nunca expirará. En esta vida, el pueblo de Dios saborea la alegría, pero en el cielo se llenarán los vasos. Hay un río en medio del paraíso celestial que tiene una fuente que lo alimenta. Salmos 36:8 y 9. En estos tiempos que nos azotan, siendo por ahora tristes y nublados, no estará de más, para reavivar los corazones del pueblo de Dios, hablar un poco de estos consuelos que Dios reserva en el cielo para sus dolientes. Serán consolados. La grandeza de estos consuelos celestiales se expresa de forma muy apropiada en las Escrituras mediante el gozo de una fiesta. El duelo se convertirá en fiesta, y será una fiesta de bodas, que suele celebrarse con la mayor solemnidad. Bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Apocalipsis 19:9. Bullinger y Gregorio Magno entienden que esta cena del Cordero se refiere a los santos, que cenan con Cristo en el cielo. Los hombres, después de un duro trabajo, cenan. Así, cuando los santos descansen de sus trabajos, Apocalipsis 14:13, cenarán con Cristo en gloria. Ahora, hablemos de la última gran cena. En primer lugar, será una gran cena en honor al fundador de esta fiesta, Dios. Es la cena de un rey, por lo tanto, suntuosa y magnífica. El Señor es un gran Dios, y un gran Rey sobre todos los dioses. Salmo 95:3. ¿Dónde podría haber pompa y magnificencia sino en la corte de un rey? En primer lugar, será una gran cena en honor al fundador de esta fiesta, Dios. Es la cena de un rey, por lo tanto suntuosa y magnífica. El Señor es un gran Dios, y un gran Rey sobre todos los dioses. Salmo 95:3. ¿Dónde podría haber pompa y magnificencia sino en la corte de un rey? Primero, cada plato servido en esta cena celestial será dulce a nuestro paladar. No hay plato aquí que no nos guste. Cristo preparará un alimento sabroso, como está seguro de que su esposa ama. Segundo, aquí no habrá escasez. No hay escasez en una fiesta. La variada plenitud en Cristo evitará la escasez, y será una plenitud sin saciedad, porque continuamente se servirá un plato fresco. Tercero, quienes coman de esta cena, nunca más tendrán hambre. El hambre es una salsa picante. La cena del Cordero no solo saciará el hambre, sino que la evitará. No tendrán más hambre. Apocalipsis 7:16. En cuarto lugar, será una gran cena en cuanto a la compañía invitada. La compañía enriquece el festín y, en sí misma, es un aliciente para despertar y provocar el apetito. Santos, ángeles y arcángeles estarán presentes en esta cena. Es más, Cristo mismo será a la vez fundador e invitado. La Escritura la llama una compañía innumerable. Hebreos 12:22, y lo que hace más dulce la compañía es que habrá un amor perfecto en esta fiesta. El lema será, un solo corazón y un solo camino. Todos los invitados estarán unidos por la cadena de oro de la caridad. Y lo que hace más dulce la sociedad es que habrá amor perfecto en esta fiesta. El lema será, un solo corazón y un solo camino. Todos los invitados estarán unidos por la cadena dorada de la caridad. En quinto lugar, será una gran cena para la música. Será una cena de bodas, y qué mejor música que la voz del novio, diciendo, esposa mía, mi inmaculada, llénate de amor. Se oirán los himnos de los ángeles, los triunfos de los santos. Los ángeles, esos trompeteros del cielo, proclamarán las excelencias de Jehová, y los santos, esos nobles coristas, bajarán sus arpas de los sauces y se unirán en compañerismo con los ángeles, alabando y bendiciendo a Dios. Vi a los que habían alcanzado la victoria sobre la bestia, con las arpas de Dios, y cantaban el cántico de Moisés y el cántico del Cordero, diciendo, grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso. Justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos. Apocalipsis 15:2 y 3. Oh, la dulce armonía de esta fiesta. Será música sin disonancia. En sexto lugar, esta cena es grandiosa por el lugar donde se celebrará, en el paraíso de Dios. Apocalipsis 2:7. Es un palacio majestuoso.
majestuoso por su ubicación. Es de gran altura, Apocalipsis 21:10, por su perspectiva. Todas las bellezas resplandecientes se concentran allí, y el deleite de la perspectiva es la propiedad. Esa es la mejor perspectiva, donde uno puede ver más allá de su propio terreno, por su amplitud. Este banquete real se celebrará en una sala espaciosísima, una sala infinitamente mayor que todo el firmamento, cuya estrella, si creemos a los astrónomos, es más grande que toda la Tierra. Aunque haya una multitud incontable, de todas las naciones, tribus, pueblos y lenguas, Apocalipsis 7:9, la mesa es lo suficientemente larga y la sala lo suficientemente espaciosa para todos los invitados. Aulo Gelio, en su 13º libro, define este como uno de los 4 requisitos para una fiesta, un lugar apropiado. El cielo empíreo, salpicado de luz, adornado con ricas cortinas, bordado de gloria, situado por encima de todos los orbes visibles, es el lugar de la cena de bodas. Esto trasciende infinitamente la búsqueda más profunda. No soy capaz de expresarlo, como no puedo abarcar el firmamento ni pesar la tierra en una balanza. En séptimo lugar, será una gran cena en cuanto a su duración. No tiene fin. Los epicúreos tienen un festín breve y un largo ajuste de cuentas, pero quienes se sienten al banquete celestial no se levantarán de la mesa. El mando nunca les será quitado, sino que siempre estarán alimentándose de los dulces manjares y exquisiteces que se les presentan. Leemos que el rey Asuero ofreció un banquete a sus príncipes que duró 180 días, Esther 1:4. Pero este bendito banquete, reservado para los santos, es eterno. A tu diestra hay delicias para siempre, Salmo 16:11. Para su consuelo, consideren cómo esto puede ser como una piedra de besar que impida que los corazones del pueblo de Dios desfallezcan. Serán consolados. Se sentarán con Cristo, en el trono, Apocalipsis 3:21, y compartirán la mesa con Él. ¿Quién no lamentaría el pecado si con seguridad se encontrara con tales recompensas? Serán consolados. La cena de bodas reparará el valle de lágrimas. Oh Santo de Dios, tú que ahora riegas tus plantas y lloras amargamente por el pecado, en esta última y gran fiesta tu agua se convertirá en vino. Tú que ahora mortificas tus corrupciones y agotas tu cuerpo, con oración y ayuno, pronto cenarás con Cristo y los ángeles. Tú que te negaste a tocar el árbol prohibido, te alimentarás del árbol de la vida en el paraíso de Dios. Tú, santo empobrecido, que apenas tienes pan para comer, recuerda para tu consuelo que, en la casa de tu Padre hay pan en abundancia, y que Él te está preparando un banquete donde se sirven todos los manjares del cielo. Oh, aliméntate con deleite pensando en esta cena de bodas. Después de tu funeral comienza tu fiesta. Anhela la hora de la cena. Es larga la espera que nos separa de nuestras dulces alegrías. Cristo pagó por esta cena en la cruz, y no hay temor de un ajuste de cuentas. Por tanto, confortaos los unos a los otros con estas palabras.